placer. su visita aquí a Mercado Sin Pulgas, a Crónica HD. ¿Es la primera vez que está acá en Crónica, Luis? No, estuve en el programa de Chiche Gelblum. Ah, muy bien, muy bien. Un gran periodista, Chicho, un gran amigo, lo queremos mucho. Bueno, ¿qué piensa Luis de esto que estaba planteando Alejandra? ¿Que tiene alguna perspectiva? ¿Piensa que la inflación del año va a estar más cerca de 27, como le gustaría a Duhovne, o más cerca de 32? Yo creo que va a estar en el 30, puede ser 32, puede ser 29,7, pero le va a pegar en el palo del 30, en un contexto en el cual llegar incluso al 30 significa que la economía entra en una recesión importante, el frenazo es muy fuerte, y esa es la forma lamentablemente que hoy tenés para combatir la inflación, frenar un poco la actividad económica. Dentro de este gradualismo menos gradual casi que no hay opción a eso. En parte uno puede decir, bueno, la culpa la tienen las tasas de interés, la tiene el dólar, bueno, pero en realidad el programa antiinflacionario presupone que la economía se enfría durante un periodo largo y eso generaría una convergencia inflacionaria, digamos, al 2% mensual. Si vos vas a partir de ahora hacia el 2%, el año te va a cerrar en 30, 31, digamos. Si julio está más cercano al 2... No, si julio es a 3 y después vos vas rápido al 1,5, 1,8 o 2, dependiendo de los meses, ¿no? Hay meses más flojos, meses más fuertes. Pero va a ser a costa de caída de la actividad económica. Digamos, de alguna manera sí, ¿no? Hoy el ministro Duhovne, que también dio su conferencia de prensa, ¿no? Como vos señalabas, Silvia, hablaron varios, después del presidente, varios funcionarios, destacó un tema fundamental, que dijo que el tema inflacionario, que él confía en Luis Caputo, el titular del Banco Central, y que va a poder domar la inflación, porque justamente una de las cosas que han cambiado en la Argentina es que ya no dependen de los giros del Tesoro. ¿Eso realmente cree que puede ayudar? El programa con el fondo es un programa que debió haberse llamado Emisión Cero, ¿no? Por primera vez se escribe del lado del gobierno argentino un compromiso de no emitir ni de manera directa ni indirecta para financiar el Tesoro. Eso es bastante revolucionario para lo que ha sido la dependencia monetaria de la situación fiscal. La dependencia a la maquinita, digamos. Claro, entonces ahora eso está, digamos, por lo menos escrito, ahora hay que honrarlo con los día a día, digamos. También se presupone que hay un compromiso del gobierno argentino de hacer una nueva carta orgánica del Banco Central, cosa que estamos esperando en la letra y demás cuando se presenta, pero hay un programa monetario muy duro. Ese programa monetario muy duro, Emisión Cero, presupone que la economía debería converger a tasas de inflación más bajas. Y enfatizo el debería, ¿no? Porque acá el tema central es manejar las expectativas. Y ahora empieza a haber un problema, que yo las escuchaba hablar de la inflación, es que esos numeritos que vos pones ahí, que empiezan con 3, en la gente, en la mentalidad, en el background, o sea, en lo que te suena todo el tiempo, ya empieza con 3. Claro. O sea, este año era un año para que empezara, incluso, ¿te acordás cuando se modificaron las metas? Sí, iba a ser a fin del año pasado decía, bueno, iba a empezar con 1, después dijimos va a empezar, 18, va a estar en el 20, después 25 y ahora 30. Entonces, eso genera todo. Desmoraliza mucho. No, y genera un clima en el cual vos te cuidás y decís, bueno, ¿a dónde fijo mis precios? ¿Qué hago? Entonces, es cierto que las empresas hoy están sintiendo una caída muy grande de su actividad, de la demanda, pero al mismo tiempo, digamos, si no generas rápido como un control de esas expectativas, desinflás expectativas de que el tipo de cambio salte, desinflás expectativas de que esos saltos en el tipo de cambio vayan a los precios, vas a seguir escalón por escalón y en algún momento alguien va a decir, che, esto no está funcionando, ¿no? Y eso es lo que hay que evitar rápidamente. Eso es lo que hay que evitar. Luis, y yo le quiero preguntar algo por ahí un poquito previo. ¿Usted siente que ahora el programa económico o el plan, hay un plan económico, es más, digamos, es más sólido? Es decir, ¿hay ahora algo más realista lo que había? Creo que ahora hay un programa en términos de que uno conoce metas cuantitativas que hay que ir cumpliendo sistemáticamente. Yo creo que desde el punto de vista monetario el acuerdo con el fondo es un acuerdo bueno, da más certidumbre desde el punto de vista del balance del Banco Central. Pero, digamos, todavía Argentina no ha ganado la pelea a la estabilidad macro. Entonces, me parece que todavía es demasiado. Puede haber crisis cambiaria, todavía puede continuar la crisis cambiaria. Yo creo que todavía falta que el mercado y los argentinos, o sea, los que operan todos los días con bonos, con acciones y con dólares,
y sobre todo con activos financieros emitidos por el Tesoro, o sea, los bonos. Confíen un poco más en que esas metas que se fijaron con el fondo son cumplibles, porque hay un tema grave acá, o serio. Yo te decía recién, bueno, Argentina a partir de ahora va a tener como titulares una tasa de inflación al 30 y una actividad económica que se cae. Claro. La pregunta relevante desde el punto de vista político es cómo se tolera. Yo te escuchaba preguntarle al invitado anterior, pero todo esto que ustedes están haciendo, ¿va a alcanzar? Claro, porque la verdad que, Entonces, si la esta pregunta... inflación sigue, la recesión continúa, porque sobre todo en los sectores más bajos, la recesión le impacta en no changas, esos trabajos informales que son habituales en momentos de recuperación económica. Y pero alimentos, no bueno, no, el que tema de alimentos han subido casi un 6%. Me da la sensación de que el gobierno está apuntando a proteger bastante lo que sería el mínimos de subsistencia en las clases más populares o más marginales, con estos programas de ayuda social y gasto social. El gobierno nacional también va a lanzar el gobierno un nacional y el gobierno, los medidas gobiernos provinciales están trabajando ahí. Me temo que donde más se va a sufrir es en las clases medias urbanas. Claro. Y las clases medias urbanas son las que modelan de alguna manera la opinión pública. Entonces, la pregunta relevante es, ¿esta combinación de 30% o un poquito más de inflación sistemáticamente, todos los meses vamos a decir que el año contra año, ¿no? Claro. Julio contra julio, agosto contra agosto, eso va a dar siempre, va a empezar con un 3. En un contexto en el cual vamos a empezar a tener números ya con caídas de la actividad económica, porque todavía venís con números que más o menos reflejan lo que fue el primer trimestre, que fue bastante bueno. Entonces, esa combinación de titulares va a generar un gran signo de pregunta sobre la cuestión política, la dinámica política de cara, me parece, yo me animo a decir que la conferencia de prensa de ayer de Mauricio Macri y la de hoy de Duhovne marcaron el inicio de la campaña electoral. O sea, fueron vos ahí lo que veías era el gobierno que decía, bueno, los ejes comunicacionales a partir de ahora por los cuales vamos a transitar la campaña electoral, no sé hasta cuánto tiempo, es honesto, digamos. Y esto que dijo con insistencia ayer el presidente, incluso lo ha llevado a tomar decisiones, digamos, puntuales en materia de impuestos, vinculado a exportación. Por favor, exporten, el camino es la exportación, las mesas de competitividad en sectores vinculados a la exportación como carne, pesca, como turismo, no sé, yo escucho algo, pero por ahí soy yo que estoy sola. Tiene sentido, digamos, es consistente con este modelo monetario, con el compromiso que tomó con el Fondo Monetario. Hay un par de cuestiones detrás de la pregunta, ¿no? Primero, evidentemente, Argentina tiene un tipo de cambio que es algo más competitivo que el que había antes, con lo cual se favorecen los sectores que producen bienes transables, o sea, exportables, o bien que sustituyen importaciones. Sí. Esos sectores hoy tienen una situación competitiva algo mejor que la que había antes, pero obviamente depende de cuánto se traslade de la evaluación a precios, porque si no, digamos, esa posición no está. Perdón, ¿no? Porque también el otro 3, ¿no? Que está en el inconsciente colectivo, para decirlo de alguna manera, es los 30 pesos de la cotización del dólar que se suponía, según las expectativas que mide el Banco Central, que era la cotización que iba a tener en diciembre, ¿no? ¿Eso está más encaminado? Yo creo que, digamos, ahora el Banco Central, con este nivel de tasa de interés y la política de financiamiento que tiene, puede defender una paridad cambiaria más competitiva durante algún tiempo, pero con el cuidado de que no se te traslade todo el precio y por eso tenés que mantener tasas de interés muy altas que enfrían de alguna manera la economía. Ahora, también es cierto que para competir y para exportar tenés que invertir, tenés que poner capital de trabajo en juego, tenés que financiarte y tenés que creer. Y Argentina cuando crece básicamente en base al consumo, no es que es un país que... Argentina, si vos lo medís por cuánto exportamos y cuánto importamos, somos una economía muy cerrada, donde cuando crecemos necesitamos que crezca el consumo, y cuando te digo el consumo es el consumo tanto del gobierno, que no va a aumentar porque el gasto público no puede aumentar, como del sector privado y sobre todo del sector privado,
que hoy está contenido por la incertidumbre, por la caída del salario real. Sí, sí, además porque el gobierno está sentado arriba de la plata, nos paga un montón de cosas. Bueno, digamos, está tratando de ahorrar, Claro, pero al mismo tiempo me preguntabas sobre el tema de los impuestos. Claro, Y la verdad que porque toman, en relación a promover esta exportación, toma el gobierno una cantidad de decisiones, por ejemplo, en materia de retenciones, digamos, continuar con ese... paulatina disminución. Con la desgravación. Exactamente. Claro. Yo creo que, digamos, hoy la presión tributaria que tiene o que soporta el sector privado argentino, yo diría que en cualquier sector, no importa si es el agropecuario, el industrial o el sector servicio, es altísima. Por lo tanto, pensar en que se resuelve la debilidad fiscal de Argentina aumentando impuestos sería un gravísimo error, y la lógica es hacerlo a través del gasto. La ventaja hoy es que como tenés una tasa de inflación muy alta, basta, como hoy dijo el ministro, el gasto crece por debajo de la inflación y ese es el ajuste fiscal, ¿no? Esa es la lógica del ajuste fiscal, hacer crecer el gasto por debajo de la inflación, que se traduce en aumento de la recaudación, ¿no? Entonces, hay un margen para cumplir con las metas fiscales. Yo diría, hay un margen. Lo que los economistas miramos, que son el desequilibrio fiscal, el desequilibrio externo, o sea, el desequilibrio fiscal, el déficit, y cómo lo financias. El desequilibrio externo es cuánto Impo-Expo y la cuenta corriente, que el déficit que iba para 5 puntos y no va a llegar ni a 4, que era el dual del déficit fiscal. Y el balance del Banco Central es probable que empiecen a mejorar. Entonces los economistas van a decir, che, ¿cómo está la macro? Y está mejorando. Y vos vas a leer en los diarios todo lo contrario. Vas a decir la inflación al 30, la economía que cae, algún sector que sufre alguna cuestión de tensiones en materia de empleo. Y esto es un poco distinto o invierte la situación anterior. Porque vos la situación anterior, ¿cuál era? Invitabas a un economista acá y los economistas veníamos y te decíamos, mirá, no me gusta el desequilibrio externo, no me gusta la cuestión fiscal, no me gusta el balance del Banco Central, y los titulares, ¿cuáles eran? No, la economía crece. Mejora el consumo, mejoran los viajes, mejora la automotriz. Sí, los viajes al exterior, benditos, pero también mejora la venta de motos, la venta de la construcción. Entonces la pregunta es... Como que esto es más, digamos, esto es, macroeconómicamente es más razonable, digamos. Pero aunque dista, el día a día es muy difícil. Sí, aunque diste todavía de un programa tal cual lo conocemos, integral, abarcativo, bien comunicado, todavía eso no... Es un programa de un acuerdo con el fondo, detrás de un acuerdo con el fondo. Ahora, los temas fundamentales de la macroeconomía tal vez muestren mejoras. Ahora, ¿cómo haces para comunicar esa mejora en un contexto en el cual la opinión pública, la sociedad y ustedes, los periodistas, además van a tener que reflejar otra cosa? Y ahí es donde viene un poco la duda comunicacional y la duda